¿De qué fuente terrestre o celeste sacó el profeta Baruc esta cifra? Naturalmente, la cronología bíblica está equivocada de principio a fin en lo que respecta a los gigantes. Se dice que David, que vivió mucho después del diluvio, luchó contra gigantes que tenían 6 dedos en cada mano y en cada pie, tal como cuenta el segundo libro de Samuel, 21, 18 al 22. Un disparate cronológico. El zoológico de Frankenstein. Lo que me asombran no son las fechas, que son un revoltijo imposible de ordenar, sino los hechos. Los relatos judíos de la antigüedad nos hablan de extraños seres de raza mixta, de curiosas formas de vida que no encajan en ninguna secuencia evolutiva. Había seres que tenían un solo ojo en el centro de la frente, otros que tenían cuerpo de caballo y cabeza de carnero, otros con cabeza humana y cuerpo de león. Existían incluso, por último, seres humanos sin cuello, con ojos en la espalda y, lo que es más extraño todavía, seres con rostro humano y con pezuñas de caballo. ¿Acaso este parque zoológico absurdo no es más que una enorme broma o las locas alucinaciones de un borracho? Es posible. Pero a mí me intriga el modo en que estas relaciones se repiten en diversos lugares. El egipcio Manetón, por ejemplo, nos habla de monstruos semejantes. Este Manetón era un escriba y sumo sacerdote de los templos sagrados de Egipto. El historiador griego Plutarco lo cita como contemporáneo del primer rey de la dinastía de los Ptolomeos. Manetón vivió en Sebenitos, una ciudad del delta del Nilo, y allí escribió una obra en 3 volúmenes sobre la historia de Egipto. Había sido testigo directo del fin del reinado de los faraones, que había durado 3000 años, y escribió su crónica de los dioses y de los reyes como persona conocedora de los hechos. El texto original de Manetón se ha perdido, pero los historiadores Julio Africano y Eusebio reprodujeron largos pasajes de su obra. Eusebio era obispo de Cesarea y fue uno de los primeros cronistas cristianos. Sus crónicas pasaron a formar parte de la historia de la Iglesia. Manetón afirmaba que habían sido los dioses los que habían hecho aparecer ciertas criaturas de raza híbrida y monstruos de todo tipo. Esta es la versión de Eusebio, y se dijo que habían producido seres humanos de alas dobles. Asimismo, otros con 4 alas y 4 rostros, y con un cuerpo y 2 cabezas, hombre y mujer, macho y hembra en una misma criatura. Aún otros seres humanos tenían patas de cabra y cuernos en la cabeza. Otros eran caballos por detrás y hombres por delante. También se dijo que había toros con cabeza de hombre y perros de 4 cuerpos a los que les salían las colas como colas de pez de la espalda. También caballos con cabeza de perro. Y otros monstruos, tales como todas las especies de seres semejantes a los dragones y un gran número de criaturas maravillosas, de formas diversas y diferentes entre sí, cuyas imágenes dispusieron en fila una junto a otra en el templo de Belos, y allí las conservaron. Manetón, a través de Eusebio, tenía razón en lo que se refiere a las imágenes, sin duda. En todos los museos modernos bien dotados se exponen esculturas de seres híbridos. Por lo tanto, las leyendas judías y egipcias son algo más que puras pamplinas. Es evidente que hablan de alguna realidad antigua. Y si estos monstruos del gabinete de Frankenstein no existieron nunca, ¿cómo se les ocurrieron a sus inventores? ¿Qué cerebro creó estas extrañas criaturas? ¿Y dónde encontraron sus modelos los constructores y los escultores de la antigüedad? De la tradición, sin duda, que es extraordinaria y minuciosamente precisa, casi hasta la exageración, para tratarse de una estúpida leyenda antigua. La Biblia describe, en el libro del Génesis, la construcción del arca, 6:15. La longitud del arca será de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Los relatos judíos son más precisos todavía. 150 cámaras será la longitud de su costado derecho. 150 cámaras será también la longitud del izquierdo. 33 cámaras será su anchura al frente. 33 cámaras será también su anchura en la parte trasera. En el centro habrán 10 habitaciones para los utensilios de cocina y 5 almacenes a la izquierda. Habrá cañerías para conducir el agua que se puedan abrir y cerrar. El navío tendrá 3 pisos de alto.
Tal como es el primer nivel, así serán también los niveles segundo y tercero. En el nivel inferior se alojará el ganado y los animales salvajes. En el nivel intermedio se albergarán las aves. El nivel superior es para los hombres y para las criaturas que se arrastran. La luz para el arca. Después de que el arca estuviera completamente untada de pez para sellar completamente todas sus rendijas, el interior de aquel navío antediluviano debía de estar muy oscuro. Pero al parecer no era así, porque en el navío estaba suspendida una gran perla que relucía sobre todas las criaturas con el poder de su luz. Llegados a este punto, haremos un inciso asombroso. El Libro de Mormón es la Biblia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una comunidad religiosa que se desarrolló en los Estados Unidos. Supuestamente, este libro fue entregado por un ángel al fundador de la Iglesia mormona, el profeta Joseph Smith. Según los mormones, este libro se conservó durante miles de años en forma de unas planchas de metal ocultas en el interior de una colina. Solo gracias a dos piedras traductoras que Joseph Smith recibió del ángel Moroni, pudo traducir la antigua escritura al inglés. Las planchas cuentan la historia de los jareditas, un pueblo que abandonó su antigua patria en la época de la construcción de la Torre de Babilonia y que atravesó los mares hasta América del Sur. Sus barcos eran estancos como un barril, y cuando se cerraron las puertas también ellos quedaron estancos como un barril. Pero el interior de los navios no estaba oscuro, pues el Señor entregó a los jareditas 16 piedras luminosas, 2 para cada barco, y esas piedras arrojaron luz brillante durante toda la travesía, que duró 344 días. Se trataba, probablemente, de la misma fuente misteriosa de luz que en el arca de Noé. Según las tradiciones judías, el Señor hizo personalmente a Noé un dibujo del arca. Y el Señor dibujó con el dedo ante Noé y le dijo: «Mira, así y así debe ser el arca». Los mormones tienen algo muy parecido. En el primer libro de Nefi 1:6 se lee: «Debes construir un barco de la manera que te mostraré para que yo pueda conducir a tu pueblo al otro lado de las aguas». ¿Copiaron, pues, los mormones su texto de alguna leyenda judía? ¿O fueron los judíos los que lo copiaron de la epopeya sumeria de Gilgamés o de la epopeya babilónica Enuma Elish? En esta última aparece también una variante del relato del diluvio, en la que aparece un patriarca sobreviviente llamado Atra-Haris y un dios, Enki, que, como siempre, manda construir un barco estanco sin ninguna abertura. También aparece la fuente de luz y la brújula. No podemos dar respuesta a la pregunta de quién copió qué y de quién. No tenemos por qué suponer que haya existido un plagio por la sencilla razón de que en estas leyendas y libros santos aparezcan detalles semejantes. ¿Con qué derecho podemos excluir la posibilidad de que el texto original del Libro de Mormón estuviera grabado, verdaderamente, en unas planchas de metal primitivas? Lo que nos mueve a rechazar tal idea es, sin duda, nuestra vanidad judeocristiana. Y el hecho de que el relato del diluvio sea conocido bajo formas ligeramente diferentes en otras culturas no demuestra tampoco que los cronistas judíos hayan hurtado la idea. Habría muchos descendientes de la primera generación posterior al diluvio que desarrollaron sus propias versiones del relato. Los autores de estas leyendas con variaciones vivían en tierras, continentes, culturas y contextos religiosos diferentes. Entre estos lugares no circulaban las noticias. Los viajes de un continente a otro todavía no eran corrientes. No obstante, de innumerables fuentes y de todos los rincones del planeta nos llegan relatos y tradiciones que son casi idénticos entre sí. ¿Acaso residía un mismo espíritu en las mentes diversas de estos escritores? ¿Albergaban todos idénticos pensamientos? Jamás. Algunas cosas no se pueden inventar. Ninguna fuerza de la imaginación podría haber actuado por todo el mundo del mismo modo, y al mismo tiempo, hace miles de años. Todas estas relaciones uniformes deben proceder de sucesos prehistóricos. Al principio, se escribieron relaciones de una experiencia real. A lo largo de los milenios, estas relaciones se han adornado y se han embellecido, y cada pueblo se las ha atribuido a sus propios héroes y profetas legendarios. Pero en el núcleo primitivo queda el gran suceso,
alrededor del cual se cristalizaron todas estas leyendas. El asunto del diluvio. Todo esto nos conduce a un segundo dilema. El primero era el del pecado original. Los libros sagrados proclaman que nuestro Dios amado envió el diluvio para castigar los males de la humanidad. Es evidente que este diluvio tuvo lugar. Han salido a la luz datos científicos que lo corroboran Sixteen. Por otra parte, un equipo internacional de científicos cree haber localizado los restos del Arca de Noé cerca de la cumbre del monte Al-Judi, la misma montaña de la región de Ararat donde quedó encallada el Arca de Noé según el Corán. El jefe de la expedición, el geofísico David Fasol, explicó a los periodistas que habían utilizado el radar de superficie para obtener excelentes imágenes. Estas imágenes eran tan claras que podía contarse incluso el número de tablas de los costados del casco. Y el profesor Salih Bayraktutan, director del Instituto Geológico de la Universidad Ataturk de Ankara, dijo a los periodistas del Observen: «Esta es una estructura construida por manos humanas y que solo puede ser el Arca de Noé. ¿Ordenó verdaderamente nuestro Dios de amor la construcción del arca? Fuera quien fuese quien lo ordenase, esta figura misteriosa sabía lo que se hacía, pues quería salvar de la devastación al menos a varias personas. De modo que entregó a una persona o a varias, según las diversas tradiciones, las instrucciones para construir un barco. Realizó, incluso, planos y dibujos con sus propias manos y o dictó las dimensiones exactas. Facilitó unas perlas o piedras misteriosas y brillantes e incluso brújulas. Después comenzó la gran devastación. ¿Por qué algo tan complicado? Si Dios, y vuelvo a referirme al Dios de todas las religiones, quisiera quitarse de encima a unos ángeles descarriados, o a unos gigantes, o a unos seres humanos malvados, sin duda podría conseguirlo con solo guiñar un ojo, por así decirlo. O como afirma el Corán, el libro sagrado de los musulmanes: cuando Él quiere algo, le basta con decir, sea y es. Sura 2, versículo 118. No hace falta un barco, ni planos, ni medidas, ni pez, ni ninguna luz misteriosa. Todo ese asunto de la construcción del barco demuestra que alguien quería que las cosas se hicieran así, o bien que no podía hacerlas de otra manera. ¿Por qué tecnología en lugar de un milagro? El verdadero Dios debería saber que su participación en los detalles de la construcción de un barco solo serviría para que miles de años más tarde surgieran dudas acerca de su omnipotencia. Como era omnisciente, sabría también que algún día existirían innumerables relaciones y versiones de lo que fue el diluvio. ¿Por qué, pues, construir un barco en vez de recurrir a una solución claramente divina? Se sabe que los milagros no se pueden someter a los cálculos de la razón crítica. ¿Qué clase de Dios es, pues, el que provocó el diluvio pero colaboró proporcionando los planos y las medidas del arca? Pero si no fue él quien provocó el diluvio, si, dicho de otro modo, no tuvo nada que ver con la muerte de casi toda la humanidad ahogada bajo las aguas, si el diluvio fue una catástrofe natural, entonces este Dios no era el que conocemos por la religión. En este caso, la humanidad habría atribuido a un Dios el envío de un castigo del que él no era responsable, en realidad, en cuyo caso la creencia se mueve por un terreno resbaloso. El que suscriba la teoría de la catástrofe nacional debe explicar, no obstante, por qué los relatos acerca del diluvio sirven de tema a leyendas, creencias folclóricas y libros sagrados de muchos países. Y una cosa más: el diluvio como fenómeno natural o como catástrofe cósmica, provocada quizás por la colisión con un cometa o con un meteorito, no cambia el hecho de que el Altísimo tenía un conocimiento previo de lo que iba a suceder. De otro modo, no podría haber puesto sobre aviso a sus protegidos, no podría haber dirigido la construcción del arca ni haber dictado instrucciones para que la hicieran estanca. De momento, solo queda clara una cosa: este Dios de la tradición no puede ser el Dios verdadero al que adoran todos los creyentes de todas las religiones. Por tanto, ¿quién es en realidad? Supongo que es bien sabido que yo creo que los extraterrestres visitaron nuestra Tierra hace miles de años. He escrito 20 libros y he dirigido una serie de televisión de 25 capítulos sobre el tema 18. También he comentado a fondo los motivos de esta visita y sus detalles técnicos.
No pretendo volver a recorrer estos temas ahora, ni volver a comentar las pruebas arqueológicas incontables que apoyan mi teoría y que se han encontrado por todo el planeta. Lo que me interesa en este libro es una filosofía Faiga, del griego paleo, Kudes y de Viet, búsqueda de inteligencia extraterrestre, con una teoría y un edificio de ideas que ilumine el sentido o la falta de sentido de las opiniones y creencias religiosas y que abra una nueva forma de pensar en estas cuestiones. Lo que pretendo no es, ciertamente, fundar una nueva religión, ni, como afirman maliciosamente mis críticos, un sucedáneo de la religión. La religión exige fe, y la fe no tiene lugar en mis investigaciones. Las religiones ofrecen promesas, incluso más allá de la muerte, y yo no prometo cosa alguna. Las religiones construyen iglesias y templos en los que veneran a sus dioses y a sus personajes sagrados, apóstoles, santos y profetas. En la filosofía paleoviet no hay templos ni culto. Las religiones exigen también, en último extremo, el mantenimiento de ciertas normas éticas, y no hay rastro de ello en mis seguidores ni en mí mismo. Y, por último, las religiones exigen el pago de algún tributo económico anual. ¿Te sientes explotado económicamente, querido lector, por haber comprado este libro o por haberlo tomado prestado?